En el marco de la campaña electoral y bajo el lema «Fai que pase», Pedro Sánchez visitaba este mediodía Ourense. Minutos antes de su llegada a las Burgas ya se congregaban algunos curiosos y seguidores del líder del Partido Socialista, que querían darle la bienvenida. Antes de proceder al paseo, saludó a quienes pacientemente le esperaban y posteriormente se dirigió hacia las 3 fuentes termales para lavarse las manos y mojarse la cabeza. Del mismo modo, también hubo que aguardar por su comparecencia en Expo Ourense. Fue recibido a ritmo de muñeira por 430 personas listas para escucharlo a él y al resto de candidatos antes de comer. La primera palabra la tuvo Marina Ortega, candidata al Congreso por Ourense. Dende esta provincia percibimos o cambio, notamos o cambio a varios niveis, en varias áreas. Este goberno deu voz a nosa xuventude a través do Plan de Emprego Xoven e do Plan Retorno, para que regresen os que un día se tiveron que marchar, que nesta provincia foron moitos e moitas. Este goberno deu voz ás persoas que non chegan a fin de mes, subindo o salario mínimo interprofesional a 900 euros. Este goberno deu voz a case 1/3 da poboación que na nosa provincia é pensionista, coa subida de pensións. Rafael Villarino, el candidato del PSOE a la alcaldía, dejó muy claro que hoy se estaba viviendo un momento histórico aquí en la ciudad y se mostró muy convencido de obtener la alcaldía y buena parte de la provincia en las elecciones municipales. Vamos a gañar esta cidade, vamos a gañar esta provincia despois de 31 anos de goberno baltarista. E vamos a gañar, por suposto, estas eleccións xerais, claro que sí, pero ademais cunha soflama que quero dicir hoxe aquí a todos. O 2 de maio cúmprense 140 anos do Partido Socialista. O 2 de maio ainda estaremos celebrando o que pasaría desde o 28 de abril, 140 escanos para 140 anos. Por su parte, Gonzalo Caballero quiso destacar la gran labor de Pedro Sánchez al frente del gobierno, así como invitar a la ciudadanía a votar por el progreso social. Nos xogamos e seguimos avanzando polo progreso social, polo avance, polas liberdades, polos dereitos da maioría, ou se a dereita nos pode permitir dar un susto electoral. Un susto que esa dereita que presentan 3 papeletas distintas representan o mesmo para os cidadáns do día a día. Unha dereita que presenta o Partido Popular a Ciudadanos e a Vox. Un Partido Popular que xa abandonou a moderación política, que xa abandonou o centro e calquer perspectiva de equilibrio. Y arropado por casi medio millar de personas, Pedro Sánchez animó a votar masivamente para frenar a la derecha de 3 siglas. Queremos representar a la buena gente desde el Gobierno de España. Y cuando se habla de cuáles son los 3 objetivos que tenemos para los próximos 4 años en nuestro país, yo diría 3. El primero, la justicia social. Si algo necesita este país es combatir la desigualdad, combatir la exclusión social, que sufre mucha gente. El segundo tiene que ver con la convivencia, dentro de la Constitución, pero acabar con la crispación, con la confrontación territorial, hablar de diálogo dentro de la Constitución y del Estado de las Autonomías. Y en tercer lugar, limpieza, regeneración, acabar con la corrupción que durante 7 años, desgraciadamente, ha significado la política española. Lo importante en unas elecciones no es cómo empieza, cómo se desarrolla, sino cómo acaba. Y por eso lo que os pido es una gran movilización el próximo 28 de abril para que haya una gran mayoría parlamentaria que garantice una estabilidad que necesita este país durante los próximos 4 años para sacar adelante todo lo que tenemos los socialistas pensado en materia de justicia social, en materia de convivencia y en materia de limpieza y regeneración democrática.